Todo es perfecto aunque no lo parezca. Vamos a fijar el Buenas mensaje. noches. Hello. Hello, hello, ¿cómo están? Mira, salúdame en francés, si no, no. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ay, Dios mío. Bienvenidos a todos. Qué bueno verte, Maciel. Teníamos rato que no conversábamos. Eh, Ciertamente. Hay mucho por hablar. ¿Cómo está el frío? ¿Cómo te trata el frío allá en Francia? Bastante rudo. Como te decía, uno nunca termina de acostumbrarse al clima invernal, pero bueno, Bueno, apenas está comenzando, que Sofi. estábamos hablando. Nosotras tenemos rato hablando aquí, pero bueno, ya se quedó la hora de compartir la conversa. Por aquí apenas comenzando el frío, así que está arrancando los motores el invierno. Vamos a ver cómo se porta este año. Mira, ¿cómo se siente una belleza tropical venezolana en Francia, ya después de tanto tiempo? Ya bastante arraigada, la verdad. Ya pienso que ya acepté al país y el país me aceptó a mí, que es un punto importante cuando uno emigra, aceptarlo. Como yo me vine y no tenía la intención de quedarme, entonces yo en mi cabeza tenía otros planes, entonces me costó mucho aceptar eh, que además en Francia hay una cultura muy diferente a la latina, no es lo mismo que estar en España. Entonces me tomó como 8 años aceptar al país y yo creo que apenas ahora el país viene aceptando. De hecho, ese es un punto del que vamos a hablar, pero al final del live es un punto súper importante del que quiero hablar y es la aceptación. Pero antes de entrar a eso, aprovechando que ya estamos en este tema, ¿qué usaste o sí, qué herramienta usaste? Vamos a regalar una sola rapidito para esa aceptación. Durante eso te tomó 8 años esa aceptación. Una cosa que tú digas, esto me ayudó. Primero, entrar en conciencia, porque cuando uno sale de su país, sobre todo de un país como Venezuela, que uno no emigró por una necesidad económica, no emigró eh, uno emigró buscando libertad, buscando lo que se estaba perdiendo realmente, que lo teníamos todo. Entonces, primero aceptar y tomar conciencia de eso, de que ya dejaste una realidad atrás que no puedes seguir añorando, porque ya no existe. Entonces tienes que pasar la página primero de lo que dejas atrás. Y luego hice una terapia, una autoterapia, vamos a decir, una vez que tomé conciencia, agarré y creé un camino con alfombras, puse velas a los lados, puse pétalos de flores, una alfombra roja como para que el país me reciba con... Y al final puse un sillón, estaba en un salón mucho más grande, y entonces, con los ojos cerrados, fui dando un pasito tras pasito, ¿sabes? No separaba mis pies, sino un pasito tras pasito, y haciendo el camino voluntariamente. eh, Hasta que llegué y hice ese pequeño ritual de aceptación al país, Mientras estabas dando el paso, ¿en qué pensabas? ¿Qué estaba en tu conciencia en ese momento? agradecimiento, solamente agradecimiento, porque la verdad es que el país fue muy generoso conmigo y con mi familia, pues fue muy generoso y ciertamente no se viven cosas muy agradables cuando uno tienes que empezar una vida de cero y ya eres adulto, o sea, tienes que empezar a estudiar, a empezar a hacer todo lo que hiciste en una vida en tu país, aquí lo tenías que hacer en un año. Fue muy duro, muy físicamente y mentalmente, emocionalmente, fue duro, eh, pero tenía mucho que agradecer, entonces solamente agradeciendo al país, agradeciendo al egregor del país. Entonces, eso era lo que tenía en la mente. Y fíjate que hay una práctica que yo siempre le recomiendo a la gente y que yo no la pude hacer tal y como me hubiese
gustado hacerla cuando entré en Francia, porque yo viajé con mi hija de 12 años, ya cuando nos vinimos con maleta y todo, vendimos todo. Yo viajé con mi hija y mi hija venía vomitando desde que salió de Venezuela, la pobre, hasta que llegó a Francia. Pero cuando uno sale de su país, aunque sea de vacaciones, uno, en cuanto el avión aterriza y ya estás en el terminal del país en donde estás llegando, ¿verdad? Cierras los ojos y le pides permiso al egregor para entrar. El egregor es una conciencia colectiva, una entidad. Entonces le pides permiso para entrar, le dices que vienes a aportar, a dar lo mejor de ti, y de esa manera, pues, el país te puede recibir, ya sea en vacaciones o cuando vas a emigrar. Hay que hacerse amiguito del egregor. Y fíjate que esto no es algo que es banal. El Papa Juan Pablo II lo instauró cuando él, pues esto es conocimiento cabalístico, pero cuando él bajaba de los aviones, él besaba el piso. Y esa es una manera de rendirle Como honor, de permiso. rendirle honor a el egregor que te está recibiendo. Sí. Ahora, esa terapia psicomágica, gracias mamá por la palabra, porque estaba tratando de recordar cuál era la palabra y me la dejó colocada acá. Lo que es la Ujú. conexión, ¿no? Ahorita uno no necesita hablar para ella está en otro lado, yo pensando en eso y escribió la palabra en el chat. Así es. Este acto psicomágico que me comentas, esta terapia de la alfombra roja y los pasos y todo esto, es algo que le recomiendas a las personas que se Sin van de duda. sus países, que Sin toman un duda. cambio. Sobre todo nosotros que salimos, eh, ¿cómo te puedo decir? Nosotros salimos de una manera muy brutal, ¿sabes? O sea, nunca pensamos llegar al punto en donde llegamos, salimos de una manera muy brutal, Muy todas nuestras drástica. expectativas y nuestros planes se trancaron y dejas atrás casas, dejas atrás propiedades, dejas atrás toda una vida, título universitario, dejas todo. Entonces, claro, esa adaptación a una nueva realidad no es tan fácil de aceptar cuando uno no está preparado emocionalmente y psicológicamente. Entonces es una terapia psicomágica eh, que es importante hacer, pienso yo. Buenísimo. Sobre todo hay que entender que vivimos en un mundo de energías, no vivimos en un mundo material. La materialidad es apenas el 1% de nuestra realidad. Así que todo empieza en la energía. Ves que hay gente que se va de vacaciones y le roban, le van mal en el hotel, aquello, lo otro, es porque el egregor lo está rechazando. Por eso hay que hacerse amigo de los egregores. Sí, cada quien, de hecho, con ese ejemplo nos damos cuenta de que cada persona vive su realidad. Así Puedes es, llegar a un país de vacaciones, lo que sea, o a vivir, y esa realidad tuya es muy distinta a otra persona que viene de tu mismo país, que parece que tiene las mismas condiciones que tú, pero la realidad es absolutamente completamente diferente. lugares diferentes. Claro, porque ahí también juega el sistema de creencias de cada quien. Ahí juega el nivel de vibración de cada quien. Cómo determinas y cómo ves la realidad. Cómo tus 5 sentidos están entonados o afinados con la frecuencia de tu cerebro. Entonces, claro, hay muchas cosas que juegan en ese conjunto de realidad que estamos formando. Fíjate que cuando un bebé es recién nacido, no ve casi, o sea, antes uno decía que el bebé no veía nada, ahora parece que todo lo ven y que todo lo saben desde el nacimiento, pero Sofía, es como que si su columna vertebral se comienza a enchufar a la realidad colectiva, porque si la física nos dice que esta mesa, que esta botella de agua es una ilusión, pero todos la podemos ver, es porque todos estamos conectados con
el mismo número de moléculas, el mismo número de fotones, el mismo número de átomos, y eso está en el colectivo. No forma parte de tu individualidad. Eres tú cuando naces que te vas enchufando tu sistema nervioso a la realidad que te rodea. Por eso crees que los niños son más conectados que los adultos. Obviamente, Los adultos nos sumergimos obviamente. en esta Matrix, en esta ilusión, y los niños vienen como puros y pueden sentir y pueden percibir cosas que nosotros de adultos desconectados ya no. Así. Por eso muchos niños tienen amigos imaginarios, que no son imaginarios, son energéticos, son entidades energéticas que nos están rodeando constantemente. Lo que pasa es que no las vemos y el adulto menos, pero un niño sí la puede ver. Y es impresionante lo que bueno, la Kabbalah y otras vertientes espirituales han venido diciendo durante tanto tiempo. Ahora la ciencia viene a, digamos, confirmarlo, el mismo, lo que estamos hablando, el mismo tema de la teoría del observador, de cómo nosotros transformamos a través de nuestra percepción la realidad. Eh, Exactamente. ya no nos podemos negar a toda esta información. Ahora, Maciel, teníamos mucho rato sin hablar y yo quiero preguntarte, en todo este tiempo, ¿qué has estado aprendiendo? ¿Qué has estado aprendiendo en este tiempo que no Uh, Tú sabes que yo no dejo de estudiar nunca. por eso? Entonces, justamente en este último año de estudio me he estado enfocando en encontrar la manera de materializar más rápidamente eh, Me todo lo que encanta. energéticamente, todo lo que energéticamente tenemos a nuestro alrededor. Estoy buscando la manera de, o la técnica, o la herramienta para materializar más rápido. Entonces, yo pienso que también la aceleración de la vibración colectiva y planetaria está ayudando a ese objetivo, pues, vamos a decirlo así. Y justamente con esa vibración y todo esto que lo conversamos por WhatsApp en estos días, yo siento que es un tema súper importante no sé, es un tema que me ha llamado mucho últimamente y es que me empiezo a dar cuenta que de un tiempo para acá hay muchas cosas en el mundo que han ido cambiando. O sea, es impresionante. Hay temas de los que actualmente hablamos y cotidianamente las personas allá afuera están hablando, temas por los que se están interesando, por la espiritualidad, por buscar dentro, por entender que somos creadores, tantos temas de los que no hace mucho, hace 10 años no podíamos hablar, es más 5 temas que hoy están a la orden del día y que hace unos años eran tabú. Incluso Exactamente. las infraestructuras, la construcción es totalmente distinta. Antes se vendía el miedo, todo cerrado, todo. Ahora mientras más amplio, mientras más transparente, todo mejor. Antes quizás, bueno, todavía no estamos en esa transición, pero siento que cada vez las personas buscan menos a un líder espiritual a quien seguir, porque se creía que no, sino a través del líder espiritual es que voy a tener la conexión con Dios y ahora las personas empiezan a entender que la conexión viene de nosotros. O sea, son tantas cosas que en la actualidad están cambiando y que ha sido tan drástico, tan rápido, que yo me pregunto, o sea, ¿a qué se debe todo esto? Que yo no soy yo la única que lo siento, yo siento que energéticamente es algo que nos está invitando a cambiar y me pregunto, ¿se debe a la era de Acuario o a otra cosa? Bueno, Sofi, esto de las eras es polémico porque eh, hay, ciertamente, no está apoyado por la astronomía científica, sino por la teosofía, por el oscurantismo o el ocultismo, ¿sabes? Es como, tiene esta polémica de que no hay un apoyo serio científico, aparte de lo que instaló Carl Sagan, que es un astrónomo, que él habló de un calendario cósmico que empezó el día 1 del Big Bang. Pero esto se diferencia a lo que hoy en día se conoce como las eras, porque esto proviene del calendario maya. Entonces tiene mucha especulación porque los mayas ya no existen, ya no están. Entonces los vestigios que dejaron, la gente está tratando de interpretarlo. Pero los cabalistas dicen
que la era de Acuario comenzó hace 400 años. O sea, no es algo que comenzó en el 2012 como se cree. Lo cierto, Sofía, es que estamos atravesando un momento en el que es un privilegio estar vivo, porque estamos siendo espectadores de un cambio excepcional que está sucediendo en el ser humano, está sucediendo a nivel colectivo y a nivel individual, y de acuerdo a los sabios de la Cábala y a los sabios del misticismo judío, estamos llegando al final de una era de los 6.000 años de creación del hombre, que también sabemos que es metafórico, porque ahorita actualmente hay un apoyo eh, científico que dice que cada 6.000 años hay una modificación en nuestra genética, en nuestra cadena de ADN. Entonces, el hombre como que va evolucionando de 6.000 en 6.000 años, y para este próximo ciclo faltan unos 250 años más o menos. Entonces, quiere ¿Se decir puede que transición de esa evolución y de ese cambio? O correcto, sea, porque algo correcto, está pasando. No sé qué está pasando, pero algo está pasando. algo está pasando, y de hecho se ha comprobado que la Tierra comenzó a acelerarse desde hace 50 años. Perdemos un segundo por día. Es decir, que los días están más cortos y no es una percepción subjetiva, es realmente algo que está sucediendo en el ambiente, que está sucediendo en el espacio-tiempo. Estamos acelerando la velocidad del tiempo. Y pues lo que se supone que está sucediendo es que estamos llegando al final de una era en el que estamos al final de un camino, de una genética que está quedando obsoleta y que vamos hacia una evolución. Y lo que hay que recordar es que una pequeña evolución en nuestra cadena de ADN implica un cambio formidable en el ser humano. Y la última conocida es la de Adán, que fue la creación del lóbulo frontal del cerebro. Esa es la última Ahora, conocida. ¿por qué nos está invitando a transformarnos este cambio y esta evolución? Porque yo siento que, bueno, lo hemos hablado mucho a través de las redes sociales, y es que no es solamente a Maciel y a Sofía que le pasan situaciones, no es solamente a las personas que están conectadas a las que le pasan situaciones, no es solamente Venezuela, no es solamente Francia, Colombia, Estados Unidos, Rusia, no, todo el mundo, y El a mundo todas las entero. personas le están sucediendo situaciones en diferentes áreas de su vida, en diferentes niveles, pero que al final son situaciones que nos están invitando a crecer y a transformarnos. Y entiendo que a través de esta era y de esta evolución a la que nos están invitando en este momento, te pregunto, ¿qué áreas, o sea, en qué áreas de nuestra vida nos están invitando a transformarnos? ¿Qué es eso en lo que nos están invitando a mejorar y a cambiar? En el área de la conciencia, Sofía. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se limita al espacio de mi vida, a mi tiempo presente, a lo que yo soy, a lo que es mi vida, y ahí se limita mi conciencia. Pero cuando yo hablo de expandir la conciencia, es que tengo que tomar en cuenta al otro, es que tengo que conectarme no solo con mi colectivo, sino con el cosmos entero. Por ejemplo, esta semana tenemos la Parashá Vayetse, que es la Parashá del sueño de la escalera de Jacob. Y en la casa que estoy preparando, yo empiezo con preguntar, bueno, ¿cómo llegamos aquí? Pero si llegamos aquí, ¿cómo nació este planeta? ¿Cómo nació el universo? ¿Cómo nació el sol? Entonces, cuando uno se empieza a preguntar este tipo de cosas y uno empieza a buscar el origen de cómo estamos hechos, de cómo llegamos a esta realidad, entonces empezamos a expandir nuestra conciencia más allá de los muros de nuestra casa para entender qué es lo que nos rodea a nivel cósmico. La conciencia cósmica es un eterno presente. Es decir, está aquí y está allá donde tú estás, está en todas partes al mismo tiempo, no tiene
no tiene ni tiempo ni espacio y nosotros estamos muy limitados por el tiempo y el espacio. Estamos siendo esclavos del tiempo, básicamente. Entonces, cuando uno expande su conciencia y se dan cuenta, que se da cuenta que somos mucho más que un pequeño cuerpo, somos mucho más que una vida que se levanta, que va a trabajar, que llega a casa, que hace comida, que cuida a los hijos, ¿sabes? Empezamos a aspirar, conectarnos con esa inteligencia que está presente en todo y esa es la diferencia de una conciencia que se limita a sí misma a una conciencia que se expande y se conecta con el todo. O sea, que es empezar a encontrar el creador y esa creación en nosotros y en todo, en nuestro entorno. Yo siento que quizás uno de los problemas de la humanidad por mucho tiempo, no problemas, sino que era lo que correspondía por mucho tiempo, era buscar al creador y a Dios afuera o en algo en específico. Y yo siento que en este momento el mundo allá afuera, la energía, no sé, hay algo que está pasando que nos está invitando a buscar ese creador en nosotros y a reconocerlo en todo. Hay algo que nos está despertando y lo que nos está despertando es la mentira que hemos venido viviendo, ¿comprendes? Por contraste, la mentira nos revela la verdad. ¿Por qué, por qué sufrimos? Sufrimos porque nos apegamos a viejas estructuras, no queremos soltar y cuando la vida nos empuja para que la soltemos, nos duele soltarla. Pero realmente si soltamos, vamos a ver un cambio por contraste y no por sufrimiento y no por dolor. ¿Comprendes? Entonces es importante aceptar que estamos en un momento de trascendencia y que no debemos ni atarnos ni a lo económico ni a lo material, sino fluir con lo que viene. Porque viene la desaparición de la moneda tal y como la conocemos, viene la trascendencia de los 5 sentidos, vamos a desarrollar mucho más la telepatía, vamos a desarrollar mucho más la percepción extrasensorial. Tú misma acabas de tener un momento de telepatía con tu mamá. Nos pasa todos los días, es Todos impresionante. O los sea, días. yo digo que Claro. ahora mismo nadie podría decir, oye, o sea, no existe algo más allá de lo que vemos en este mundo físico porque lo podemos sentir y lo podemos experimentar día a día. Cuando pensamos en alguien y esa persona nos escribe o nos responde, como sucede ahorita, el tema de los déjà vu, el tema de conocer a alguien y sentir que no lo estás conociendo en ese momento, reconocer a esa porción de Claro. alma de otra experiencia. O sea, nos pasan cosas constantemente que de alguna forma vienen a re-verificarnos todo esto. Claro, Sofi, y si nos ponemos a darnos cuenta que los científicos nos dicen que nuestro ADN tiene 9.000 millones de años y que la Tierra tiene 4.500 millones de años, quiere decir que nuestro ADN es más antiguo que el planeta, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene esta materia orgánica que se convirtió en un ser humano? ¿Comprendes? O sea, hay toda una cantidad de cosas que están sucediendo, que se están descubriendo, que se están revelando, que nos están empujando a un despertar. Y el que quiera seguirse atando a los viejos esquemas va a sentir dolor cuando tenga que despegarse. Claro. Pero la vida nos va a empujar a que nos despeguemos. Entonces, entre otras cosas, la invitación es a romper con muchos dogmas también. Y en cuanto a la religión y en cuanto a estas estructuras, sí, religiosas, te pregunto, ¿cómo? Porque vemos, bueno, en distintas religiones, pastores, curas, rabinos, etcétera, que siguen un dogma, que siguen una estructura y no está ni bien ni mal, lo que sea, pero en esta era que nos está invitando justamente a cuestionar todo, a romper con dogmas, a romper con estructuras, ¿cómo poder manejar eso y cómo manejarlo tú también con tus propias creencias y esos dogmas? Bueno, como ya la mayoría de la gente sabe, yo me convertí en el judaísmo. Y el asunto es que eh, dentro del judaísmo yo tengo una conciencia un poco revolucionaria porque soy estudiante de Cábala. Eh, entonces,
claro, yo tengo una visión de las cosas y yo no hago las prácticas por dogma, sino por entendimiento. Pero ciertamente la mayoría de la gente del judaísmo lo hace por dogma, porque ni siquiera entienden qué es lo que están haciendo. Pero el asunto es que dentro de todas las religiones, ciertamente el judaísmo es la menos dogmática, pero además yo entré a este círculo porque encontré una línea dentro del judaísmo que me llevaba a tener la misma importancia que un hombre dentro de la religión. Y a mí, en realidad, lo que me interesaba era acercarme a la Torá, que es en donde yo pienso que está la riqueza de la sabiduría. Entonces, yo como mujer, en cualquier otra línea del judaísmo, no podría acercarme a la Torá, ni leer, ni subir a la Torá, ni nada de eso. En cambio, yo conseguí la línea Masortí, que le da igualdad a las mujeres. Las mujeres se pueden poner clipa, tefilín, teilín, todo. ¿Cómo se llama? Eh, Bueno, pueden tener la misma igualdad que los hombres y leer la Torá, que es en realidad lo que me ha permitido profundizar en la enseñanza de la Cábala. Sin embargo, eh, yo lo que busco enseñarle a mis alumnos es eh, seguir el calendario hebreo por las prácticas que hay dentro del calendario hebreo que nos permiten tener un entendimiento más del movimiento del cosmos que por dogma. Por eso es que cada fiesta o cada festividad tiene una explicación cabalística y tratamos de profundizar cada vez más en la comprensión y el entendimiento. Pero realmente yo pienso que en un futuro no muy lejano va a haber un corte a nivel de todas las tradiciones religiosas en las que la gente va a comenzar a despertar de todos los lados para tener eh, una libertad de práctica a nivel de entendimiento y no dogmática. De hecho, en la semana pasada, que dije que lo iba a esconder, pero bueno, ya no lo puedo esconder, fui a un oficio de el movimiento liberal Masortí de Francia. Y son gente que practican el Shabbat y todo, pero sin la rigurosidad de la mitzvah, por ejemplo. Las velas se tienen que prender 18 minutos antes y no, nada de eso. La prenden al momento de iniciar el oficio, tienen música, tienen orquesta, ¿sabes? Es completamente libre y de verdad que tú sientes cómo te eleva la vibración. Yo pienso que la práctica religiosa, mientras te lleve al entendimiento y a la elevación de tu alma en un momento, como el Shabbat o con el momento en que hacen una misa y todo eso, si te lleva a ese momento de comunión con Dios en tu interior y no a infundirte miedo y no a infundirte la, 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 el buscar el mediador entre tú y Dios, yo pienso, Desconfiar del principal. claro, entonces yo pienso que se puede practicar sin que haya ningún problema, mientras que tú puedas, por ejemplo, dentro del judaísmo, creo que lo más rico que hay es el hebreo, que es lo que a mí me permite sentir que mi vibración se eleva cuando hago oraciones en hebreo. Entonces, cada quien busca de qué manera puede elevar su vibración. Lo importante es que lo sienta y que eso lo lleve a su práctica, Sofi. Porque si tú elevas tu vibración en un momento de un oficio y luego sales de allí y comienzas con la misma vida que tenías, no te sirve de nada. ¿Comprende? O sea, la idea de alguna práctica religiosa, espiritual, ritualística, pagana, lo que sea, es llevarlo a la práctica, llevarlo a tu vida material. Porque si lo espiritual no se trae a la vida material, ¿para qué estamos aquí? Dime.
Si esto es el 1% de nuestra realidad, ¿para qué vinimos aquí si no es para traer eso y hacer de esta vida terrestre una vida espiritual? Una vida en donde la realidad sea igual a los mundos superiores. En los mundos superiores, Sofi, tú piensas e inmediatamente materializas. Aquí estás sometida al espacio-tiempo y piensas un carro y materializas un pétalo de una flor. ¿Sabes lo que te digo? O sea, llega un momento en el que se desvirtúa completamente tu idea inicial porque no tienes el método, ni la vibración, ni la práctica de llevarlo a la concreción. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y que todas estas prácticas realmente funcionen como lo que son herramientas, herramientas para que las pongamos en práctica cuando lo sintamos, cuando nos caiga la moneda, como dicen, cuando digas, ok, ya, lo comprendo, Me cayó la nota. es momento y lo voy a hacer, de alguna forma que Es sea por correcto. eso y no por una obligación que no entiendo, que no sé para dónde va, de la que no tengo conciencia, pero que voy a seguirlo porque es el bien y no debería ser Pero así. es que fíjate que una de las cosas más dañinas que hay es comenzar un, una herramienta espiritual y decir, ya no quiero trabajar, ya no quiero seguir pecada este mundo ya no me interesa, no quiero más. Es fatal, porque no estás cumpliendo el objetivo de la creación, que tiene el objetivo de anclarse en este mundo. Entonces, eso es evasión. ¿Por qué crees que sucede eso de que hay personas bueno, no me ha pasado, pero sí he escuchado a otras personas que dicen de repente como si ya estuvieran cansados de este mundo, como si me llevan mejor? No sé si es desapego, no sé si, bueno, es evasión, como dices. ¿A qué se debe esa sensación de algunas personas? Cuando uno comienza a hacer meditaciones y a tener una vida un poco más zen, empiezas a ver el contraste con la vida que has tenido hasta el momento. Entonces, claro, en el momento en que tú te metes en una meditación y vives un éxtasis espiritual y vas a tu realidad y te tienes que encontrar con el jefe que tiene la cara del tamaño de este tamaño y el otro que te critica y el otro que te envidia y el otro, ¿sabes? O sea, vivir la realidad es un desafío. Vamos a estar claros. Vivir en este mundo material es un desafío. Pero el desafío es transformarlo realmente, no llegar, verlo y huir. O sea, ese es el trabajo. El trabajo es transformarlo. Si tú evades, estás huyendo de la situación, no estás haciendo el trabajo que te corresponde hacer y por lo cual estás encarnado. Todo el mundo, ay, ¿cuál es mi misión de vida? Tu misión de vida es transformar tu mundo, tu universo personal, el universo que te rodea. Esa es tu misión de vida. Justamente era uno de los temas que quería conversar contigo porque siento que muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado esto, que hay momentos en la vida en los que estamos como en esa búsqueda, a qué vine, qué debo hacer, cuál es mi propósito, tengo que tener un propósito más elevado y pareciera la misma carrera de ratas financiera, del empleo y todo en esa búsqueda, hasta que llega algo que te dice ya va, o sea, esa búsqueda constante viniste fue a hacer, ya, a experimentar la realidad, a mirarla con otros ojos. ¿Crees que es a eso a lo que vinimos? Que deberíamos no estar tan en esa búsqueda constante e interminable de mi propósito de vida. La búsqueda, Sofi, nos ayuda a avanzar. Las preguntas existenciales nos ayudan para comenzar a buscar la respuesta. Si dejamos de preguntar, dejamos de buscar la respuesta. Entonces yo pienso que es sano estarse cuestionando constantemente, porque eso va a hacer que queramos encontrar respuesta, queramos sumergirnos en, eh, en panoramas que nunca hemos tocado antes.
Entonces, una persona que nunca le ha llamado la atención nada espiritual y que de repente comienza a tener, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué vida tan absurda? ¿Qué hago? Y empieza a decirse, bueno, me siento y medito o canto un mantra o lo que sea, comienza un movimiento espiritual, un movimiento de su alma que lo va a llevar a encontrar las respuestas que está buscando. Así que yo pienso que es sano preguntarse, pero también es sano sentirse satisfecho con la respuesta que recibe. Porque si no estás satisfecho, entonces no encontraste la respuesta. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, hoy sé que estoy aquí para hacer anclar la realidad espiritual del mundo físico, ¿ok? Entonces yo empiezo a hacerme subpreguntas de esa pregunta, pero ya esa pregunta quedó respondida, ¿comprendes? Es un poco una metáfora de lo que te quiero decir, o sea, las preguntas van desembocando a nuevas preguntas y no quedarse rumiando en la misma pregunta todo el tiempo, que ahí es la diferencia. Y de alguna forma pasa algo que cuando uno se pregunta algo, o más que verbalizarlo, porque a veces, no sé, siento, algo me hace sentir que no es necesario siempre verbalizarlo. A veces simplemente nos conectamos con algo, con una pregunta dentro de nosotros sin verbalizarla, y de alguna forma es la asistencia, porque te llega la respuesta. Cuando la pregunta es clara, nos llega la respuesta, Sofi. Pero si la pregunta tiene una parte en tu corazón que está adversa a ese pensamiento, entonces llega la duda y llega la confusión. ¿Comprendes? Por ejemplo, nuestra conciencia es una pequeña parte de nuestra mente y la mayor parte está en nuestro subconsciente. Y en el subconsciente está todo lo desconocido de nosotros mismos. Por ejemplo, tengo miedo al abandono, tengo miedo a esto, soy todos los patrones y todas esas cosas que uno va, que van surgiendo, rabias, resentimientos, recuerdos de traumas de niño y todo esto, todo eso está metido en el subconsciente y de vez en cuando surge para que los conozcas, para que lo hagas consciente. Entonces, cuando en mi mente hay una idea y yo la tengo clara, yo no la tengo que verbalizar, ciertamente, pero si yo la verbalizo y yo me escucho y tengo una reacción en mi cuerpo adversa, entonces ya a mí me está diciendo, hey, tu subconsciente tiene algo que está en incoherencia con esa idea. Entonces ahí comenzamos a revisar. Y pasa lo mismo con las ideas de materializar, Sofi. Cuando yo, por ejemplo, vamos a decir, quiero un carro. Bueno, quiero un carro rojo. Y entonces vienen pensamientos, es muy caro, no tienes la plata, el rojo no te queda bien, en fin, tu papá te dijo que era peligroso tener un carro, no te lo merecías, no eres digno, sabes, una cantidad de creencias y de cosas que están alojados en nuestro subconsciente que bloquean la materialización de eso que estás deseando. Cuando en tu momento espiritual, en tu alma espiritual o en tu vibración espiritual, el carro ya está allí. Ya es un paquete de energía, un clúster, como dicen en inglés, Potencial. un potencial que ya está allí. Y si no lo lanzas al mundo de todas las probabilidades, entonces él cae a tus pies y se va hacia el caos. Y todas esas partículas de luz que son nuestros pensamientos, que están allí alojándose y que no van a ninguna parte, crean un peso en nuestro cuerpo energético y también en nuestro cuerpo físico. Entonces nos sentimos cargados, nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, estamos agotados de pensar, ¿sabes? Entonces nos cansamos de la vida también porque no vemos ningún resultado de todo lo que deseamos. ¿Y cuál es el trabajo entonces que hay que hacer allí para que no existe ese bloqueo, para romper con ese bloqueo? Bueno, hay muchas técnicas que ayudan a limpiar el subconsciente y alinear la conciencia
con el subconsciente para que ambos quieran lo mismo, vamos a decirlo así. Pero una de las que yo utilizo este mes sobre todo es visualizar tu pensamiento y luego preguntarle a tu corazón, eh, ¿lo quieres realmente? O sea, ¿cómo lo siento aquí? Y si mi corazón no está contento con ese pensamiento, yo me lo empiezo a imaginar como una forma geométrica, cristalina, brillante, que se expande y que me permite que mi pensamiento se ancle, se sane, se alinee con el resto de mi energía. Pienso que es un trabajo bonito. Es como si hay un deseo que tengo y cuando me lo pregunto y lo siento, siento algo pesado, como, o siento tristeza, por ejemplo, porque puede pasar que siento tristeza porque una creencia es que no lo puedo tener, o que ha sido Claro. muy duro tenerlo durante tanto tiempo y no se ha materializado. Imagino eso como una energía que está allí densa y que se la entrego al sistema, o que la alineo Si quieres con... vamos a hacerlo, si quieres vamos a hacerlo ahorita como práctica. Siempre te doy una práctica para que le quede a la gente. ¡Bravo! Bueno, cierren los ojos, todos los que nos están escuchando. Cierren los ojos y piensen en algo que hace mucho tiempo han querido y que no lo han podido lograr. Inhalen profundamente por la nariz y exhalen por la boca. Inhalen y exhalen. Tengan esa idea clara y ahora bájenla al corazón y ve qué sientes en tu corazón, qué te viene, qué ideas tienes. Si no lo has logrado desde hace tanto tiempo, es porque hay una oposición en tu corazón, que es tu centro emocional. Mira cómo late, mira cómo está triste porque no está alineado con tu conciencia. Entonces visualiza que comienza a convertirse en un diamante facetado. Y desde adentro del diamante surge una luz. Y tu corazón brilla y brilla y brilla dentro de ese diamante. Deja salir todas las tensiones y todas las creencias que tienes dentro de tu corazón. Dile, acéptame, que yo te acepto. Y ahora envíalo al universo de todas las probabilidades. Con la respiración envía al cosmos. Y da gracias. Qué bonito. ¿Cómo se sintieron? Qué lindo. Vamos a ver si dejan comentarios. Ay, mi sobrina se conectó. Besos, mi amor, Melanie. Qué bonito. Y es algo que podemos hacer varias veces, ¿cierto? Cada vez Todas. que quieras, claro. Inclusive si estás triste, porque todas las emociones en el corazón es el centro emocional. No hablamos del músculo, hablamos del centro emocional. Y entonces en el momento en que tú estás triste o en el momento que tienes una dificultad, siempre la figura geométrica nos habla de armonía. Así que no importa qué figura geométrica te imagines, siempre la figura geométrica siempre se forma cuando logramos una afinación en la vibración.
Entonces, la figura geométrica siempre nos va a traer un bienestar y una armonía. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por acá dijeron que se sintieron súper bien, maravilloso ejercicio, genial, luz, luz. Bueno, gracias Maciel por esta técnica, por esta práctica. No, bueno, espectacular. Me encantó. La vamos a hacer más seguido. Ahora, Súper. Maciel, estamos en el mes de Kislev. Kislev. Sí, ¿Se pronuncia? Kislev. 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 Ok, estamos El en mes de este mes Sagitario, sí. de Kislev. Ujú. Un mes maravilloso, le llaman el mes de los milagros, un mes que podríamos aprovechar muchísimo. Y yo quiero que nos hables sobre este mes y cómo lo aprovechamos. Bueno, en todas las culturas, Kislev o el mes de Sagitario es un mes de regreso a la luz. ¿Por qué? Porque se produce el solsticio de invierno, que es el momento en el que el sol está más alejado de la Tierra y el 21 de diciembre aproximadamente comienza a regresar. Entonces es un simbolismo de una luz que comienza a entrar. Y por eso se celebra el famoso espíritu de la Navidad, por eso el nacimiento de Jesús lo trasladaron al 24 de diciembre, cuando fue más bien en septiembre, en Sukkot. Por eso es que nace en un nacimiento, en una cabaña, pero es decir, los convenios eh, teológicos y filosóficos se pusieron de acuerdo para, eh, alrededor de este solsticio de invierno, celebrar, porque en realidad cuando la luz regresa, comenzamos a recibir esos fotones y comienza a subir el estado de ánimo, comenzamos a sentirnos mejor, comenzamos a tener más alegría naturalmente. Exactamente. Y coincide con la fiesta de Hanukkah, que al contrario del resto de las festividades que se celebran en esta época, es una festividad de festejo interior, por eso le llaman la fiesta de las luces, porque se trata de meditar alrededor de la luz durante 8 días para que tengamos esa capacidad de generar una nueva, unas nuevas partículas de luz que permitan materializar. Y por eso se asocia con los milagros. Hanukkah viene, o sea, aparece en el Talmud como la época en donde el linaje asmonea, no sé cómo se dice en español, los asmoneos, creo que se dice así, recuperaron después de la destrucción del templo, recuperaron el templo y se sabe que el templo era el sitio en donde se anclaba la energía divina, que estaba ubicada en Jerusalén. Justo donde está la Meca, allí era en donde estaba el templo. Entonces, eh, los amoneos encontraron una botellita de aceite que tenía el sello del Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el sacerdote en la época del templo y, bueno, ellos encontraron ese aceite y se comenzó encendieron una vela con ese aceite y la vela duró 8 días. Es decir, es como que si el aceite comenzó a multiplicarse. Y eso era importante porque se trataba de el triunfo que un pequeño ejército de sabios habían tenido contra el imperio griego, que era el más poderoso del mundo. Así que tenía simbólicamente era supremamente importante mantener ese fuego encendido durante todo ese tiempo y posicionarse de nuevo en el templo. Entonces, a partir de allí se comienza a celebrar Hanukkah como una manera de agradecer y además de conectarse con esta luz del sol que está regresando.
Buenísimo. O sea que celebrar Hanukkah sería una de esas herramientas para aprovechar la energía. Ahora, las Así es. personas que no celebren Hanukkah, ¿qué herramientas le das para que aprovechen esa energía que está ahora? Yo Que ellos pienso puedan que practicar. sí, siempre meditar. Yo pienso que lo mejor que se puede hacer es encender el fuego interno, porque eh, Hanukkah es la representación del fuego externo que hace comunión con nuestro fuego interno, pero nuestro fuego interno se enciende en meditación. De hecho, fíjate que Esh es una palabra en hebreo que quiere decir fuego, Ish quiere decir hombre y están hechas con las mismas letras. Y el valor numérico es 301, que es el diminutivo de la velocidad de la luz, que es 301.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz. Entonces, Esh e Ish quieren decir, son sinónimos. Es decir, que el hombre enciende su conciencia y enciende su fuego interno. Así que con meditaciones también se puede vivir esta época de retorno a la luz. De hecho, es una época donde fuera de cualquier vertiente la gente suele escribir deseos, hacer peticiones e incluso dar regalos Así en es. gratitud por lo que se está viviendo. O sea, Así que es son porque, prácticas que porque, cuando uno dice de repente que no, yo no hago esto, pero hay una energía que te está llevando consciente o inconscientemente a hacer algunas cosas. porque Kislev es un mes de otorgamiento, porque de la única manera en el que tú enciendes tu luz interna es otorgando y no recibiendo. ¿Comprende? Cuando uno otorga, uno abre las puertas de la recepción, porque no puedes otorgar si no recibes. En cambio, cuando lo hacemos diferente, ¿cómo vamos cómo vamos a recibir si no abrimos las compuertas? ¿Comprende? Y Si la sabes compuerta honrar está esas cerrada, no. honrar esas áreas en las que incluso hasta creo que no tengo, pero cuando lo honro, pues eso también se multiplica y viene a mí. Obviamente, obviamente. Y yo siempre le recomiendo a la gente que practique el diezmo, que es la manera esencial de cómo mejorar nuestra relación con el dinero. Practiquen el diezmo, que el diezmo es un secreto cabalístico. Está en la Torá, no tiene secretos, está en la Torá y todos los grandes empresarios y todos los grandes y la gente más próspera y la manera en cómo uno va a sanar su economía es cuando uno se vuelve otorgante. Cuando tú otorgas, Sofi, se te va el miedo a que se te acaba la avaricia, que es esa que quiero tener todo para mí y quiero quitarle a los demás lo que tienen, se De acaba. hecho, pudiéramos hacer este ejercicio, ¿no? Porque mientras hablas estoy pensando, y si pensáramos en un momento uno solo, de quizás muchos, en el que otorgamos algo, en el que dimos algo sin importar nuestros deseos, nuestros propios deseos egoístas, uno se siente muy bien, te Claro, sientes pleno, te sientes feliz. claro. Pero sabes que lo más interesante es devolver lo que recibes. Esa es la clave. Es decir, no recibas nada gratis, pero por ti mismo. Porque, número uno, es símbolo de gratitud. Y número dos, el saber, el reconocer que lo que recibiste, no lo recibiste de esa persona, sino que lo recibiste de una fuente superior, de algo que está más allá de esa persona, te lleva a querer devolver lo que recibiste, Y no necesariamente esa persona. no necesariamente esa persona. ¿Comprende? Entonces, sí es importante tener esta interacción psíquicamente también, entre el dar y el recibir, porque nos equilibra. Total, total. Empezamos el live hablando de la aceptación y todo esto, y yo te iba a comentar que te había comentado que quería que profundizáramos en el tema. Y es que en estos días leí una historia y yo la voy a resumir. Básicamente es un hombre que hacía prácticas espirituales, tocan a su puerta
de una empresa y le dice, señor José, o no sé cómo se llamaba, usted ha sido el ganador de un premio para esta comunidad, se ganó un carro y $1.000.000 y todo esto, listo. Él se sentía feliz. Él se sentía Ujú. feliz por haber decidido esto. Al día siguiente, vuelven a tocar la puerta, el mismo señor, y abre, le dice, qué pena, estamos pues súper apenados, no sé cómo decírselo, pero su apellido se repite en esta comunidad y le entregamos el premio a usted, pero no era para usted, era para otro, tiene que devolvérnoslo. Y este señor devuelve el carro y devuelve $1.000.000 con total tranquilidad, al punto que la persona que le tocó la puerta no lo podía creer, se sorprendía, ¿será que está en shock? ¿Qué le pasa? Resulta que, bueno, este señor tenía algunas prácticas espirituales, budistas y todo esto, y pues tenía la aceptación demasiado elevada y trabajada. Ahora, ¿cómo construir esa aceptación? Así, de cualquier cosa que nos pase, de que muchas veces se te otorga algo y luego ya no lo tienes. Y de hecho, una de las cosas que más nos hace sufrir muchas veces es el miedo a perder eso que creemos que es nuestro. Claro. Entonces, ¿cómo trabajar esa aceptación? Yo pienso que lo primero que tenemos que trabajar es el agradecimiento, Sofi, porque cuando algo malo nos pasa, y eso lo conté yo en la última clase, yo estaba llenando una bolsa de agua caliente, ¿verdad? Y me vino un recuerdo que me ocasionó mucha rabia, que lo tenía dentro de mí y justo en el momento en que estoy llenando la cosa de agua hirviendo, me viene el recuerdo y no sé qué pasó, que me perturbó tanto el recuerdo que me quemé y mira que todavía tengo la quemada ahí. ¿Y yo qué hice? Yo dije, wow, esto no lo había perdonado, esto, mira, después que, claro, después que me puse sábila y sané mi cosa, me puse a pensar en cómo me había ocasionado este accidente y dije, gracias, dedito, te quemaste, gracias, pero me enseñaste esa ira que yo tenía por dentro de ese recuerdo no sanado y lo vi y lo saqué. Y el dedo recibió el, vamos a decir, recibió el fuego de la ira que yo tenía dentro lo recibió el dedo. ¿Comprende? Que pudo no haberlo recibido si yo hubiese tenido más cuidado. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno empieza a agradecer hasta lo malo que a uno le pasa, porque entras en conciencia de que detrás de eso hay un beneficio, entonces ya puedes hacer una conciliación con con todos los acontecimientos que pasan en tu vida. El aceptar es simplemente entender. Este señor, el de la historia, él entendió que él no puede tener nada que no sea suyo por derecho de conciencia y que nada de lo que es de él lo va a perder. Así que cuando uno tiene algo, y eso es algo, una certeza que hay que construirla internamente, cuando uno tiene algo en lo profundo de sí, que es de uno, que pertenece a tu campo de energía, eso no puede irse. Por ejemplo, Sofi, si tú cada vez que entras a trabajar en un sitio terminas siendo jefe del equipo, ¿por qué eso tendría que cambiar en el tiempo? No tienes miedo de cambiar de trabajo porque siempre vas a terminar siendo el jefe del equipo porque eso está dentro de ti. ¿Comprendes lo que te quiero decir? O sea, todo lo que está dentro de nosotros como estructura psíquica termina manifestándose. Por eso no tenemos que tener miedo y lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura psíquica para poder materializar eso al exterior. Esa es la única manera de aceptar. Y la paz de que lo que viene es porque viene a mí y va a permanecer conmigo y lo que se va pues no era para mí, no era mío. No me convenía, así de simple. Mi mamá Pero siempre si, usa si una frase podemos, de que me doy por bien servida, dice ella. claro, Normalmente no lo entiendo, lo que sea, pero me doy por bien servida con esto. claro, pero
evidentemente, si te llega el $1.000.000 en un día y al día siguiente te lo tienes que entregar, pues te va a dar una cantidad de sentimientos encontrados, a menos que tengas la certeza absoluta de que si no es tuyo, No no te te correspondía. ¿Saben? O sea, pero ahí hay que tener un nivel de verdad superior. En otros live hablamos de la Shonara, del juicio, de todo esto, pero quiero que en este momento nos regales algo sobre esto, porque seguramente hay otras personas conectadas que no han estado en los anteriores. Y es Ujú. sobre que, sobre todo en el tema de la religiosidad, de las religiones, de las vertientes religiosas y todo esto, suele haber juicio por no pensar igual, por tener diferencias. ¿Cómo construir y de qué forma nosotros podemos contribuir con ese no juicio, con aceptar al otro, con sus pensamientos y con entender que esa otra persona está en el camino que le corresponde? Punto. Bueno, fíjate algo. Primero que nada, cuando estás en un grupo, tienes que eh, verificar cuál es tu propósito de estar en un grupo, ¿verdad? Tu propósito, si es tu propósito ser aceptado por los otros, o buscar la aprobación, o buscar un papá o una mamá, ahí vas a tener que sanar un esquema. Eso es fijo, porque esa persona que te está guiando, ese sacerdote, ese rabino o quien quiera que sea, no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tiene obligaciones contigo. Ahí vamos a estar claros. Entonces hay que entrar primero en la realidad, Sofi. ¿Para qué voy a un sitio de esto? Una vez que yo estoy clara en eso, ¿verdad? Yo voy a mi propósito. Y si yo pierdo el tiempo, porque eso es perder el tiempo, en criticar, en juzgar, en decir, mira aquel, mira el otro, yo me voy a llenar de peso, pesada, mis clúster, mis partículas, mis fotones, todo lo que emana mi pensamiento, tiene, o sea, en hebreo se llama abacá, que son como, imagínate, mopas de algodón no, sí, cosas de algodón, como botones de algodón, ¿verdad? De partículas luminosas. Y mi cabeza está llena de eso. Cuando yo pienso demasiado, cuando pierdo el tiempo en juzgar, cuando pierdo el tiempo en criticar al otro y en ponerme atención fuera de mí, todas esas partículas que yo estoy emanando tienen una baja frecuencia y van a crearme peso en mi vida. Entonces, yo voy a atraer siempre lo que emano de mí. Mi frecuencia vibratoria va a casarse con lo que está afuera. Entonces, te dejó el metro, se te rompió el tacón, el carro se te accidentó, en fin. ¿Por qué? Porque toda la energía que tienes a tu alrededor está buscando constantemente materializarse. Y la única manera que tiene de materializarse es en tu vida cotidiana. Entonces, eso es lo que vas a tener. Así que si quieres perder el tiempo en eso, hasta que aprendas que no vale la pena perder tu tiempo. Yo le decía a mis alumnos, ¿qué tan importante puede ser lo que piense una persona de mí? Y sobre todo cuando ni la conozco, cuando no me da de comer, cuando no es la persona que me paga mi salario. ¿Qué tan importante es para que yo me desgaste mi vida en hacerle cambiar de opinión? ¿Comprendes? O sea, es una cuestión de yo voy a lo mío y avanzo, sin distracciones. Buenísimo. Maciel, un gusto haber Gracias a compartido ti, mi amor. Y esto. gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Este live lo vamos a dejar en el perfil del Instagram para que, bueno, lo vean cuantas veces sea necesario. La parte de la meditación es importante volver a escucharla para hacerla y apoyarnos en eso. Y bueno, Y si lo pueden quieren, tomarse todo el tiempo que quieran en esa visualización. Lo decimos rapidito pero uno mientras más tiempo se tome, más agradable es, la verdad.
Buenísimo. Y que puedan compartir además este live con personas que ustedes consideren que esta información le puede servir. Tocamos muchos temas de beneficio para todos, así que muchísimas gracias por haberse conectado. Este domingo tendremos otro live, así que bueno, pendientes por allí. Gracias, Maciel. Te mando un beso y un Gracias, mi abrazo. amor. Besos a tu mami también. Gracias a todos. Y que te caliente un poquito con ese frío que hay allá. Gracias a todos. Chao. Bye. Bye.